Bien, bienvenidos a la unidad 6. Acá vamos a ver cómo podemos utilizar funciones DAX para realizar diversos cálculos. Vamos a iniciar con los cálculos para crear nuevas columnas. Para ello vamos a pasar a la lista de datos, vamos a seleccionar la tabla ventas detalle y vamos a darle clic al botón que dice acá nueva columna. Ni bien tengamos el botón nueva columna, nos va a mostrar una barra de fórmula donde podemos definir el nombre. Por ejemplo, quiero calcular la utilidad. La utilidad que sea igual a lo que tenemos en ventas detalle, corchete, sería precio de venta, menos lo que tenemos en ventas detalle, pero coste. Ok, una vez que tengamos la fórmula completa, simplemente le damos clic al botón check, donde veremos que se calcula la utilidad. Ahora, en este caso hay que tener en cuenta de que esta nueva columna ocupa un espacio en la tabla. Es decir, se ha agregado este valor ya calculado, pero está ocupando un espacio. Así que hay que considerar, digamos, esa característica de trabajar de esta manera. Veamos otra forma. Es decir, veamos, por ejemplo, creando nuevas medidas. Para ello, lo que vamos a hacer, con el fin de mantener ordenadas todas las medidas que incrementemos o definamos, vamos a crear una tabla específicamente para las medidas y esto lo vamos a hacer en el menú inicio, opción especificar datos. En el cuadro de diálogo que se muestra, podemos trabajar como si fuese Excel, pero ahí vamos a indicar el nombre, medidas, ya que se trata de AdventureWorks, también lo puedes dejar simplemente como medidas y le doy clic al botón cargar. Bien, entonces se va a definir esta nueva tabla de medidas con una columna por defecto, pero si selecciono la tabla, veré en las herramientas de tablas la opción nueva medida. Con esto voy a poder definir una nueva medida, la cual voy a poder reutilizar intensivamente. Entonces voy a indicar que se va a llamar utilidad total y que va a ser igual a la aplicación de la función DAX sum, que va a llamar a la tabla ventas detalle al campo utilidad. Bien, entonces le damos clic al check para indicar de que hemos concluido. Bien, y ahora podemos probar esta nueva medida que hemos definido. Nos encontramos en una página 6 donde podríamos, por ejemplo, empezar a agregar algunas visualizaciones, como por ejemplo un filtro que voy a aplicar en base a ventas detalle, específicamente a clientes.educación. Muy bien. Ahora también voy a agregar una tabla. Agregamos una tabla que me muestre, por ejemplo, quiénes son esos clientes. Y también, por ejemplo, cuánto es el valor de ventas que, digamos, han adquirido. Ok, pero lo mejor que hemos hecho con la medida que acabamos de definir es que la podemos utilizar como dijimos. Así que para ello voy a definir una tarjeta. Ahí está.
Y en la tarjeta puedo incluir de inmediato, por ejemplo, la utilidad total. ¿Ok? Bien, tener en cuenta que esta es la utilidad. ¿Sí? Ahora, de hecho, los filtros van a afectar tanto a la tarjeta como al objeto tabla que hemos agregado. También podríamos comprobar el resultado de lo que estamos obteniendo en la medida agregando, por ejemplo, la columna utilidad, y esto debería de corresponder a lo que tenemos en la tarjeta. ¿Okay? Entonces, lo de bueno es que esto va a estar de alguna manera ya totalmente resumido y por supuesto lo podemos reutilizar. Ok, otra forma de definir nuevas columnas es a través de la creación de una nueva tabla, la cual podemos nosotros especificar a través de la siguiente opción. Vamos a elegir la vista datos. En la vista datos tenemos herramientas de tablas y acá tenemos, por ejemplo, la opción nueva tabla. En nueva tabla podemos indicar el nombre de la nueva tabla, que en este caso podría ser calendario, la cual se va a obtener mediante el uso de la función DAX Calendar Auto. Entonces simplemente completamos el siguiente paréntesis y le damos clic al botón check. Bien, como pueden apreciar, se ha generado una nueva tabla denominada Calendar Auto. Otra forma de crear columnas es mediante la aplicación de la función Calculate. Para ello vamos a seleccionar la tabla medidas y ahí vamos a crear una nueva medida donde el nombre que le vamos a definir va a ser total por categoría seleccionada. Entonces esto se va a calcular mediante Calculate y va a ser en realidad la función de agregación utilidad total la que se va a consultar, que justamente se encuentra acá, ¿no? Entonces sería utilidad total y a continuación le voy a decir que este valor se obtenga con un filtro obtenido desde ventas detalle, campo, nombre categoría, ahí está, pero que sea igual al valor seleccionado, obtenido de acuerdo a un filtro, ¿ok? Que se va a obtener de ventas detalle, campo, nombre, categoría. Ok, al valor seleccionado actual. Se supone entonces que vamos a utilizar algún segmentador o alguna forma de filtro. En todo caso, lo último sería el valor por defecto. Ahí vemos en la ayuda que nos dice alternate result o valor que se colocaría si es que no tiene un valor seleccionado, que en este caso va a ser simplemente todas. Cerramos esto con doble paréntesis y le damos clic al botón check. Bien, entonces ahora, ¿cómo utilizaríamos esta función que hemos agregado? Simplemente agregaríamos, por ejemplo, un nuevo filtro basado en el nombre de la categoría. Bien, y podríamos tener un check, un
un segmentador, acá está, el cual simplemente va a utilizar la medida que acabamos de crear. A ver, veamos. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? El punto es que ahora podemos nosotros, si deseamos, obtener el nombre de la categoría seleccionada, ¿no? Podría aparecer acá. ¿Ok? Bueno, ese es un uso que vamos a darle mucho más adelante. Continuemos entonces. También vamos a aplicar funciones de conteo, de promedio y de edad. De hecho, tienen que crearse como nuevas medidas. Entonces, vayamos a medidas y ahí agreguemos una nueva medida. Por ejemplo, el total de empleados. O, por ejemplo, el total clientes, ya que tenemos una tabla clientes. ¿No es así? Esto va a ser igual a la aplicación de la función count rows o conteo de filas aplicado específicamente a la tabla clientes. Cerramos paréntesis y le damos clic a cheque. Bien. Entonces, acá nosotros podríamos agregar una nueva tarjeta llamando a total clientes. Listo. Entonces, ahora si agregamos, por ejemplo, un filtro basado en la tabla clientes, por ejemplo, por el género, veremos de que los cálculos se realizan considerando el género que estamos seleccionando. Como también desactivar esto de editar. Muy bien. Como también si es que agregáramos, por ejemplo, un gráfico, ¿ok? Donde tengamos, por ejemplo, la contabilidad de empleados, perdón, de clientes, por ejemplo, por estado civil. Entonces, tendríamos algo como esto. ¿Ok? Pero si nosotros vamos seleccionando, también sería afectado el dato del total de clientes que nosotros hemos especificado. Bien, vamos a ordenar esto para que tengamos más espacio y no estemos creando más informes, ¿no? Más hojas, y de alguna manera sea más fácil consultar lo que hemos trabajado. Aunque estos son ejemplos simples o ejemplos sueltos que estamos desarrollando, pero igual lo mejor es tenerlo ordenado. Bien. Ok. Ahora veamos que también podemos efectuar algunos otros cálculos específicamente en base a la determinación de la edad. Como podemos apreciar acá en la fecha de nacimiento, esta está establecida como una jerarquía. Así que lo primero que podríamos, digamos, proceder sería crear una nueva columna. Bien, entonces vamos a crear una nueva columna en la tabla clientes, por ejemplo. A esta le vamos a denominar edad, para lo cual vamos a llamar a la función DAXINT yearFrac o fracción de año, que se calcule de la diferencia
de clientes nacimiento con la fecha actual. Así se va a poder ir actualizando la edad del cliente. Vamos a dar clic acá. Entonces, a ver, contemos los paréntesis, 1, 2, 1, 2, así es. Y ya tenemos acá la tabla, en la tabla clientes, el campo edad. Bien, ahora podríamos pasar a calcular la edad promedio. Eso lo podemos crear en la tabla medidas. Tenemos medidas y le podemos indicar nueva medida. Por ejemplo, indicando que la medida nueva se va a denominar edad promedio, que va a ser igual a la función average de clientes edad. Entonces damos clic acá, con lo cual tenemos ya una nueva medida, edad promedio. Ahora, cada uno de estos elementos es posible ser empleados en nuestras visualizaciones. Por ejemplo, si creamos una nueva segmentación de datos, específicamente de clientes, por ejemplo, voy a pedir de los clientes tener, por ejemplo, su apellido y nombre. Y esto, por supuesto, lo voy a tener así. Bien. No quiero que se genere ninguna... perdón, esto es un filtro, ¿no? Voy a cambiarlo para que sea una tabla. Bien, ok. Entonces, voy a pedir que también se muestre la edad. Ok, ahí lo tenemos. ¿Sí? Y vamos a agregar un cart donde se pueda visualizar la medida edad promedio. Y nos dice que de todos estos clientes la edad promedio es de 60.26 años. Bien, pero ahora sí podríamos agregar un segmentador. Un segmentador, por ejemplo, basado en el número de hijos. Ok, entonces si nosotros elegimos, por ejemplo, únicamente un hijo, nos diría, ¿no? ¿Sabes qué? La edad promedio de todos los clientes que tienen un hijo es de 53.82 y la edad promedio de todos los clientes que no tienen hijos es de 49 años. ¿Ok? Entonces, fíjate que esta medida me va a servir de mucho para que por ahí yo pueda encontrar algunos insights